Bueno, listo. Vamos a... El siguiente tema es el tema de programación de red. O sea, cómo hacemos programas que funcionen sobre la red. El modelo más común, el modelo que impuso el protocolo TCP/IP fue el modelo cliente-servidor. Vamos a usar sockets de TCP/IP y vamos a hacer programas donde corremos la parte cliente y luego la parte servidor para que se comuniquen entre ellos. Los dos programas los voy a probar aquí en la misma máquina desde dos ventanas distintas. Esta de acá es una, esta de acá es otra. Pero realmente podrían funcionar en uno en un computador, otro en otro computador, en fin. Después de que uno tenga la dirección IP del servidor, eso podría estar corriendo en máquinas diferentes. Ok, entonces vamos a empezar creando un directorio para esto. Vamos a llamarlo network. Okay. Entonces nuestro primer ejemplo es sockets. Entonces llamémoslo sockets. Y de este sockets, ustedes pueden, si trabajan en Visual Studio, yo aquí estoy trabajando con una consola del Shell, con Bash, pero ustedes podrían usar Visual Studio, crean las mismas dos carpeticas, Network Programming, adentro crean otra carpeta llamada Sockets, 01 Sockets, y van a hacer dos programas de Python, uno que es el servidor y otro que es el cliente. Para ejecutarlo podrían correr el servidor desde el menú de ejecución de Visual Studio y el otro tendrían que correrlo en una terminal distinta para que funcione más o menos de la misma forma que lo voy a hacer aquí. Si tienen WSL, o sea, si están usando WSL en Windows, pues van a tener básicamente lo mismo que yo tengo acá, simplemente abren una terminal, abren dos pestañas y lo hacen exactamente igual. Bueno, entonces primero el programa servidor. Recuerden, yo estoy usando V, pero es por costumbre. Ustedes pueden usar Visual Studio, pueden usar el editor que más les guste. Entonces la librería que usamos es sockets. Entonces empecemos por ahí. Listo, importamos un socket. Tenemos que definir a cuál máquina. Entonces, como estamos en una sola, localhost y un puerto. El puerto cualquiera. Hasta el 1024 están reservados. Después del 1024 pueden usar el que quieran. Normalmente el 8000, 8100, 8080, etcétera, están reservados para servidores web. Lo mismo que el 5000, el 3000. Entonces va a poner el 9000, que es poco usado. Entonces tenemos a qué máquina va a ascender y a través de qué puerto. Listo, ahora vamos a crear un servidor. Entonces nuestro servidor básicamente es un socket. Entonces le decimos socket. Entonces esto siempre va a ser estándar. Aunque existen otras formas, digamos que el estándar es internet, es TCP/IP de internet como lo conocemos. Entonces simplemente vamos a crear un socket de ese tipo. Luego van a ver que el resto de los ejemplos siempre vamos a usar lo mismo. Inet y un sock stream. Listo. Con eso creamos un socket. Ese va a ser nuestro servidor, va a ser el canal de comunicación. Ahora, ese socket que es básicamente solo un espacio de memoria, ¿sí? Necesitamos asociarlo. Entonces le decimos servidor.bin y necesitamos asociarlo a esa IP y a ese puerto, ¿sí? Un socket, una máquina puede tener más de una dirección IP, o sea, puertos puede tener hasta 65.000, pero puede tener más de una dirección IP. Entonces, el que yo ejecute un programa servidor en una máquina no garantiza que él sepa cuál IP y que sepa cuál puerto. Entonces, tengo que decirle a cuál de las IPs, en este caso localhost, y a cuál de los puertos. Y luego tengo que poner el servidor en modo escucha. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Pongamos un mensaje. Significa que el servidor está a la espera de conexiones. ¿Listo? Entonces en ese momento
Creamos el socket, lo asociamos con la dirección IP y con el puerto y se quedó en modo escucha. Ahí si ejecutáramos esto, él ya estaría ejecutándose y estaría pendiente de si llega alguna petición a través de ese puerto y de esa dirección IP. ¿Listo? Cuando ocurra esa conexión, entonces vamos a mirar la conexión. Cuando ocurra la conexión, yo necesito saber, vamos a ver si vamos a cambiar esto mejor, suena más bonito. Cuando el cliente se conecte y yo quiero saber la dirección, entonces eso lo hace con servidor.accept. Listo. Entonces aquí puedo decir un cliente se conectó desde la dirección y ponemos aquí la dirección. Bueno, para que eso funcione nos toca poner una F acá adelante, una F de formato. Listo. ¿Qué va a hacer? Simplemente va a recibir los datos. Entonces le decimos aquí cliente.recibir y le decimos el tamaño máximo del buffer. Esto debería ser una constante, pero normalmente es un K. Y ahora le decimos que mande todo, o sea, eso que acaba de recibir, que se lo devuelva al cliente. Entonces que lo salude, hola, y le mande los datos. La B, va a poner aquí el comentario, ojo, debe ser binario, no string, no cadena, ¿sí? O sea, este send all manda un arreglo binario, por eso la letra B aquí adelante. Si yo le quito la letra B, él lo va a mandar como una cadena y allá me va a sacar un error diciendo que él no tiene nada que hacer con eso. Entonces, ahora esto se llama cliente. Ahora lo que hacemos es cerrar esto. Listo, entonces revisemos. Importamos la librería socket. Le definimos cuál es nuestra máquina, cuál es la IP. Recuerden que si yo le digo aquí ping localhost, soy yo mismo, ¿sí? La IP es la 127.0.0.1, que soy yo mismo, entonces ahí no hay problema. Entonces conéctese conmigo mismo, con mi máquina, al puerto 9000, que debería estar desocupado. Luego creamos el socket. El socket es en este caso lo voy a llamar servidor, ahí es donde vamos a atender las peticiones. Asocio ese socket con el host y el puerto. Les decía, la razón es porque una máquina puede tener un montón de direcciones IP y cada IP tiene 65.000 puertos, entonces yo le tengo que decir cuál IP y cuál puerto. Luego él se queda en modo escucha, manda un mensaje a la pantalla diciendo que está esperando conexiones, ¿cómo espera las conexiones? Con accept. Cuando recibe la conexión, él me devuelve quién es el cliente y quién es la dirección, y yo muestro un letrero diciendo un cliente se conectó desde la dirección tal, que como lo vamos a correr en esta misma máquina, pues soy yo mismo, o sea, esta misma dirección 127.0.0.1. Recibo los datos, este es el tamaño del buffer, y lo que sea que llegue como datos se lo voy a devolver al cliente con un mensaje de hola, ¿sí? Y listo, nada más. Y ojo con esto, la respuesta, los datos que se mandan a través de un socket son binarios, no son string. Y luego cierro la conexión, ¿listo? La que el cliente creó. Entonces, por este lado ya quedó, dejémoslo aquí. Vámonos en la otra ventana. En la otra ventana tenemos que estar en networking y sockets. Y aquí vamos a crear un cliente. Entonces es la hora de crear el cliente. Este cliente, ¿qué tiene que hacer? Bueno, realmente vamos a leer lo que tenemos del lado del servidor y vamos a usar unas cosas. Esto ya está. Y de aquí para adelante ahora se llama cliente. Esto es igualito. El cliente, bueno, el cliente no tenemos que ni asociarlo. Lo que tenemos que es conectarlo. Entonces yo luego cliente.connect y le digo que se conecte con ese mismo host y esa máquina. El servidor es el único que hace listen, este no hay que hacerlo. Esto tampoco.
y ahora lo que hay que decir es mandar. Entonces tengo que hacer un cliente. Vamos a mandarle un mensaje al cliente. Entonces el mensaje, como él me va a responder, él va a decir hola tal cosa, entonces mandémosle aquí un mundo. Ya. Entonces él va a mandar ese mensaje. Después de mandar ese mensaje, vamos a ponerlo a que reciba la respuesta. La respuesta para que no nos quede igual que el otro que decía datos. Entonces la respuesta es lo que el cliente va a recibir desde el servidor. Entonces sea lo que sea que esa respuesta llegue, pues vamos a imprimirla. Vamos a decirle aquí, igual que hicimos allá, respuesta, y le ponemos aquí. Ok. Recuerden que vamos a mostrarlo de dos formas. Vamos a dejarlo que nos llegue simplemente la respuesta. Y ahora les muestro qué ocurre. Y luego cliente close y ya. Debería funcionar. Vamos a correrlo. Vamos a aquí. Entonces este es el lado del servidor. Le decimos Python 3, le decimos servidor. Y ya tenemos un error. Se me fue. Qué mal escrito eso. Esto es stream y es un underscore. Ok. Listo. Entonces el servidor está a la espera de conexiones. Acá vamos a correr el cliente. Entonces le digo cliente. Entonces este cliente, ¿qué hace? Manda un mensaje y espera la respuesta. Sí, como lo copié del otro, tiene el mismo error. Vamos a arreglarlo acá. Esto es un underscore y esto es stream. Ok, corremos el cliente. El cliente, esta es la respuesta. Entonces acá me debe decir, un cliente se conectó desde la dirección tal, ¿sí? Puerto tal. Este puerto no es el 9000, ¿por qué? Porque la forma como funciona TCP/IP es que él responde en el puerto 9000, se pone de acuerdo con el cliente, lo traslada a otro puerto para que el 9000 quede desocupado. Porque si no, la próxima máquina, el próximo servicio que trate de conectarse al 9000 le va a decir que está ocupado. Entonces, no, normalmente lo que hacen es que yo me conecto al 9000, el 9000 me está escuchando con el listen que mostramos ahora. O sea, él aquí está escuchando, ¿sí? Pero inmediatamente se establece la conexión, el cliente y el servidor se ponen de acuerdo y se pasan a un puerto distinto. ¿Listo? Entonces ejecutemos el servidor. Está esperando conexiones. Desde acá, desde el cliente, le mandamos el mundo. La respuesta es hola mundo. Esta respuesta la arma el servidor y el servidor dice ya acabé. Okay. Entonces veamos el código de nuevo. El host, estamos usando el mismo host en ambos lados, obviamente. El servidor abre un socket, lo asocia y se queda a la espera. Eso es lo que hace el servidor. El cliente abre el socket, pero le dice a ese socket conéctese con este otro puerto. ¿Sí? O sea, esto es lo que el cliente debe hacer. Conectarse con un socket del otro lado que ya está abierto. Lo que el servidor hace es abrir un socket y quedarse escuchando. Después de que los dos, cuando esto pasa aquí, ya los dos están conectados. ¿Sí? Pero este connect activa este accept. O sea, cuando el connect le dice yo quiero conectarme con el puerto 9000, el servidor le responde listo, ya es el puerto 9000 lo estoy escuchando, pasémonos al puerto 65000. Este le responde sí, listo, trajemos en el 65000. Ahí se crea la conexión. Entonces ahí ya el accept funciona, devuelve qué dirección IP, cuál es el cliente, ese cliente no lo estamos mostrando, y cuál es la dirección. Mostremos el cliente. Mostrémoslo aquí. Bueno, entonces me dice quién es el cliente y de qué dirección y puerto viene, y luego se queda esperando los datos. En ese momento este cliente manda la palabra mundo, el servidor recibe la palabra mundo que está aquí en datos, la combina con este hola más los datos y la devuelve y luego cierra la conexión.
La respuesta es lo que trae el hola, él muestra la respuesta hola mundo y cierra la conexión. Entonces veamos, lo que no hemos visto es qué es lo que tiene el cliente. Entonces démosle servidor. Y acá corramos el cliente. Entonces, miren, el servidor lo que tiene es esto, que es el socket. ¿Sí? Es una estructura de datos que tiene qué tipo de socket es, el tipo de dirección es internet, el tipo de socket es stream, el protocolo no dice cuál protocolo, no estamos diciendo ningún protocolo, la dirección local es la del servidor, la dirección remota, la de la otra máquina, y dice que se conectó desde la dirección. O sea, esto es la información del objeto cliente, todos los datos que tiene el objeto cliente. ¿Listo? Bueno. Listo con este ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo distinto. Ahora, podemos modificar esto un poco. Vamos a salirme de aquí. En ambos lados. Vamos a crear otro ejemplo. Este lo llamamos 02 eco. Eco es un... Ese que hicimos es... digamos que es simplemente recibe un mensaje, arma la respuesta con el mensaje que recibió y lo devuelve y no hace nada más. Eco es un protocolo, un protocolo y un servicio nativo de muchos, de todos de hecho. Las máquinas que tengan TCP/IP, miren, aquí aparece Eco, creo que es el 9, no es el 4, seguros que es, era el 7, es el 7, este es el protocolo Eco, ¿sí? El protocolo Eco recibe un mensaje y responde ya. ¿Sí? Responde lo mismo que recibió, no lo modifica como hicimos nosotros. Entonces vamos a hacer una pequeña modificación para que el servidor se quede conectado todo el tiempo y cada que reciba una petición simplemente devuelve lo mismo que recibió y ya. ¿Listo? Entonces este archivo que se llama etc services es donde está toda la lista de puertos. Miren, este es el puerto 1, puerto 2, puerto 3. Entonces si miramos el puerto 7 es eco, el puerto 13 es daytime, el puerto 21 FTP, 22 SSH, hay un montón de puertos, el Telnet, que ya nadie debería usarlo, pero ahí sigue, SMTP para el correo, en fin, todos los primeros 1024 están reservados. Después del 1024 hay algunos definidos, pero en realidad uno podría usar cualquiera que a uno se le ocurra. Los primeros 1024 están reservados. Hasta aquí. ¿Sí? Hay otros puertos que están asignados para algunos servicios, pero que si usted decide usarlo para otra cosa, puede usarlo para otra vaina que no para nada. ¿Sí? Y aquí hay hasta el 48.000, o sea que del 48.000 al 65.000 ni siquiera están asignados. Pues bueno, eso es, cada vez va creciendo. Entonces vamos 02 eco. Y acá lo mismo. 02 eco, listo. ¿Qué vamos a hacer la parte servidor? Entonces un servidor eco. Hacemos lo mismo. Entonces vamos a leer el ejemplo anterior. Vamos, ya no debería tener errores. 01 y decimos servidor. Esto es igual, esto es igual, esto es igual. El servidor es lo mismo, que este es el tipo de direcciones, que son TCP/IP, y este es el tipo de socket, que es un stream. El binding es igual, el listen es igual. Y ok, ahora como queremos que él se quede esperando conexiones, o sea, al lugar contrario al ejercicio anterior, donde responde y se sale, lo que queremos aquí es que responda pero se quede esperando. Entonces damos while through, como lo haríamos en cualquier lenguaje. Y esto debería ir acá. Entonces vamos a ver qué es lo que tenemos que arreglar. Sí, el servidor está esperando. Vamos a ponerle aquí el servidor eco. Está esperando conexiones. Ok. Ahora la conexión, igualito, es en mi cliente, su dirección, acepte, luego dice, quitémosle esto, que esto es lo que muestra basura.
Esto muestra un poco de cosas que no necesitamos. El cliente, un cliente se conectó desde la dirección tal, ¿ok? Ahora, ojo con esto. Como yo voy a responderle al cliente, entonces tengo que verificar que realmente haya datos. O sea, eso no lo hicimos en el anterior, pero ahora sí vamos a verificarlo. Entonces, si no hay datos, hacemos un break. Ese break que hace lo manda nuevamente este while true y vuelve y arranca. O sea, el break ya no hace nada de aquí en adelante. Si sí hubo datos, vamos a mostrar cuáles fueron los datos que recibió. Entonces le decimos print datos recibidos y vamos a mostrar los datos. Y luego mandamos los datos sin tocarle nada. ¿Sí? Así tal cual llegaron, así tal cual los devolvemos. Listo, esto sería nuestro servidor. Vamos a mirar el cliente. Leamos el mismo cliente que hicimos antes. A ver qué nos sirve de aquí. La librería sockets y localhost es el mismo, puerto es el mismo. Como esto es un eco, lo que queremos es que él nos responda lo mismo que le mandamos. Entonces vamos a pedir un mensaje. Mensaje es igual y le ponemos input aquí. Digita tu mensaje. Ok, entonces el usuario digita el mensaje. Creamos la conexión, creamos el socket, conectamos el socket con el servidor y el puerto y el cliente lo manda, pero aquí lo que tenemos que mandar, no, aquí no hay un receive, aquí lo que tenemos que decir es cliente send all mensaje. Aquí mandamos el mensaje y ahora podemos mostrar un letrero que diga mensaje enviado, dos puntos, y vamos a mantener entre comitas simples el mensaje. Entonces lo manda, mostramos el mensaje de que mandamos eso, luego nos quedamos esperando una respuesta y decimos respuesta del eco es tal, y a ver si nos responde lo mismo, debería, y luego cierra la conexión. Veamos a ver, entonces igualito lo ejecutamos Python servidor. Entonces el servidor eco está esperando conexiones y aquí le decimos Python cliente. Nos pregunta el mensaje. Este es un mensaje de prueba. Y hay un error. Miren, el objeto debe ser byte y no str. Entonces vamos a arreglarlo. Entonces, ¿qué nos faltó acá? Este mensaje es un string. El input devuelve un string. Entonces, para que realmente funcione como necesitamos, para convertirlo a un arreglo de bytes, usamos encode. Y ahí sí lo manda. Y para que acá no nos muestre un poco de basura, de una vez, vamos a decirle así, decode. Entonces, él decodifica el arreglo de bytes y los convierte en un string. Acá no ha pasado nada, del lado del servidor no ha pasado nada. Él simplemente recibió la conexión y se cayó ya. Vamos a ver. Listo, entonces cliente, mensaje, este es un mensaje de pruebas. Ok, dice mensaje de pruebas, este es un mensaje de pruebas, lo mando. Aquí lo recibe, este fue el que recibió, la B porque es binario, este es un mensaje de pruebas. El servidor eco está esperando respuesta, o sea, recibió esto, respondió lo mismo, porque ya vimos acá que respondió lo mismo, ¿sí? Y está esperando más conexiones. Entonces yo le puedo decir nuevamente acá, Python cliente, ¿sí? Segundo mensaje, lo manda, lo recibe igual, y en el servidor dice, sí, datos recibidos, segundo mensaje, y ya. Y vuelve y está a la espera de conexiones. Tercer mensaje de prueba,
Probando desde un cliente en Python. Ya. ¿Listo? Probando desde un cliente en Python y sigue esperando conexiones. Listo. Entonces, aquí como lo detenemos, le damos control C y listo. Vamos nuevamente el código servidor, código del cliente. Entonces, el código del servidor, esto ya lo hemos visto. Crea el socket, asocia el socket con la IP y el puerto y se queda en modo escucha. Luego, un ciclo infinito, está escuchando, esperando conexiones, espera que el cliente se conecte, dice el cliente se conectó, me muestra desde dónde, recibe los datos y si hay datos, si no hay datos, regresa acá y sigue esperando. Si sí hubo datos, entonces los datos tal cual llegaron, así mismo los manda, no les hace absolutamente nada, cierra la conexión y vuelve. Acá pide un mensaje. Este mensaje podría pedirlo después. Bueno, si pedimos el mensaje después de crear el socket, si yo me quedo esperando mucho tiempo, podría haber un timeout. No, dejémoslo ahí donde está. Cuando uno tiene una conexión abierta, ociosa, sin hacer nada, el sistema operativo la cierra. Entonces, eso se llama timeout. La se quedó esperando, no pasó nada, la cierra. Entonces, para evitar eso, como aquí yo me voy a quedar, o sea, el programa se queda esperando hasta que el usuario digite, si pasa mucho tiempo, entonces, pues tendríamos un problema. Entonces, ¿qué hacemos? Leemos el mensaje antes. Después de tener ya el mensaje, ahora sí, creamos el socket, abrimos la conexión, mandamos el mensaje, esperamos la respuesta y cerramos la conexión. ¿Listo? Entonces, ese sería nuestro segundo ejemplo. ¿Qué hicimos con respecto al primero? Pues cambiamos algunas cositas de aquí, estamos leyendo un mensaje, estamos esperando la respuesta, codificando y decodificando, porque antes teníamos simplemente un texto ahí binario, ahorita como estoy leyendo un string, hay que codificar y hay que decodificar. Y en el servidor estamos haciendo un ciclo infinito para que el servidor se quede trabajando, para que no atiende, responde y se cierra. No, este asocia la conexión y se queda esperando eternamente, que es como funcionan la mayoría de los servicios de red. ¿Listo? Ok, veamos otro. Este es el lado cliente, este es el lado servidor. Ahí tenemos ya esos dos. Ahora, si yo puedo mandar mensajes de un lado a otro, una máquina le manda un mensaje a la otra máquina recibe y responde, etcétera, pues realmente yo puedo hacer un chat muy sencillo. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo hacemos eso. Chat. Necesitamos un servidor y necesitamos ese servidor. Vamos a leer lo que habíamos hecho antes, a ver de aquí qué nos sirve. Ok, tengo un socket, la dirección IP, la máquina y bueno, pues aquí hay varias cosas que hacer. Uno, nosotros ya hemos visto en temas anteriores, hemos visto cómo es el tema de subprocesos, de hilos y subprocesos, porque aquí es posible que varios clientes se conecten. En los dos ejemplos anteriores había un solo cliente conectado, pero en un chat, pues de entrada un chat donde el único que me puedo conectar soy yo, no tiene mucho uso. Entonces mínimo debería haber dos. Entonces, como da lo mismo manejar dos que manejar 2000, pues lo que hay que hacer es manejar múltiples clientes. Entonces vamos a crear una lista para todos los clientes que vamos a tener, que no sabemos cuántos son. Pues, todos mis clientes. ¿Sí? Creamos el servidor. Entonces, el servidor es uno solo. Socket es un stream asociado al puerto. El servidor está, el servidor, vamos igual, similar a lo que hicimos con el anterior. El servidor chat está esperando conexiones. Ok. Bueno. Ahora necesitamos manejar cada cliente por separado.
Vamos a crear una función, pero vamos a crearla aquí. Vamos a crear una función que nos deje manejar los clientes. Entonces, atender cliente. ¿Qué tiene que hacer ese atender cliente? Bueno, necesito saber cuál es el socket. El socket del cliente. Y necesito saber cuál es el nombre del cliente. Listo. ¿Qué tiene que hacer ese cliente? Va a quedarse ahí de manera infinita. Ahora vamos a ver que ese atender cliente es el que va a crear uno para cada cliente. Él va a crear un hilo para atender cada cliente por separado. Entonces, pero cada cliente, ¿qué tiene que hacer? Entonces, vamos a hacer un try catch porque es posible que no haya conexión, que en algún momento no haya conexión. Entonces, la excepción, ¿cuál es? Se llama connection reset error. Si ocurre un connection reset error, entonces el que debe decirle a los clientes que elimine a este cliente. ¿Sí? Pues, si hay un error, como yo ya todavía no, pero lo vamos a hacer, yo ya lo agregué a la lista de clientes, entonces lo primero que hay que hacer si hay un error es eliminarlo. Y luego, ¿qué hay que hacer? Borrarlo, es cerrar esa conexión, porque si no se va a quedar abierta. Entonces este es socket. Le pusimos close. Listo, eso es todo lo que hay que hacer. Ah, bueno, y break porque tenemos un ciclo infinito. Si no, no va a funcionar. Listo. Entonces, si algo falla, ¿el qué hace? Elimina ese cliente de la lista de clientes. Simplificamos esto un poquito. Este es el cliente y este es el nombre ya. Entonces, el cliente es el socket, como lo hemos hecho en todos los ejemplos anteriores. Entonces, borro el cliente de la lista de clientes, cierro el cliente y vuelvo y arranco. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que intentar? Entonces, lo que tiene que intentar es recibir datos. Entonces, el mensaje que me manda, como es un chat, el mensaje que me manda, ¿cuál es? El cliente.receive y un tamaño máximo de 1024 caracteres. Esto ya lo hemos hecho. Si no hay datos, si no hay mensajes, hacemos un break. Si sí hay mensajes, entonces necesito mostrar, pues no necesito, porque estamos del lado del servidor, ojo, todavía no nos hemos pasado al cliente. Este método es el que atiende todos los clientes que se conecten. Entonces, del lado del servidor, yo lo que quiero mostrar aquí, porque no toca, lo que quiero mostrar es quién mandó el mensaje y cuál es el mensaje. Entonces le digo aquí nombre y le digo acá mensaje. ¿Listo? Recuerden que este mensaje es mejor decirle decode para que salga bonito. Entonces yo muestro el mensaje. Que falta un paréntesis, nombre, mensaje, yo soy el servidor. Una persona escribe en el cliente, escribe un mensaje, yo recibo el mensaje, la conexión, el nombre y el mensaje, muestro el nombre de la persona, muestro el mensaje y tengo que mandárselo a todos los demás. A todos los demás es a cualquiera que esté en el chat. Entonces para eso usamos broadcast. Y broadcast le decimos mensaje y cliente. Bueno, entonces hasta ahí vamos. Recuerden, atender cliente hace dos cosas. Recibe los mensajes de los clientes, muestra del lado del servidor cuál fue el mensaje que recibió, se lo manda a todo el mundo y si algo falla, elimina al cliente de la lista de clientes y cierra la conexión. Okay. Sigamos por acá. Sigamos por acá. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? El método broadcast. Entonces, broadcast necesita un mensaje y necesita un cliente. Entonces, ¿esto qué tiene que hacer?
como tenemos una lista de clientes, yo no le voy a mandar el mensaje a quien me lo mandó. Entonces hago una lista. Vamos a llamar a esto emisor, porque si no lo vamos a confundir ahora. Listo. Ese fue la persona que lo mandó. Entonces yo le digo, para cliente en clientes, si ese cliente es diferente del emisor, entonces se lo mando. Entonces le digo cliente.send mensaje. Tengo que codificarlo en code y lo mando. Aquí uso de code, ¿por qué? Porque este fue el mensaje que recibí. Aquí uso en code, ¿por qué? Porque este es el mensaje que voy a enviar. ¿A quién se lo voy a enviar? A todos excepto el que lo mandó. ¿Sí? Entonces, si hay 5, el mensaje que manda la persona del chat, pues le tiene que llegar a los otros 4. Entonces, recorro todos los clientes y mientras sea diferente de la persona que lo mandó, se lo tengo que enviar. Listo, ahora sí. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer acá, esto no va, cliente aquí. Entonces, un ciclo, mientras infinito. Entonces, un cliente, el cliente, ¿esto qué significa? Que se conectó un cliente nuevo. Entonces, ahí digo, se conectó un cliente nuevo. ¿Qué tengo que hacer? Entonces, uno, preguntarle el nombre. Pues nombre es igual a cliente.receive máximo de 1024 y lo decodifico y lo guardo en la variable nombre. Luego, ¿qué tengo que hacer? A los clientes, a la lista de clientes, tengo que añadir el cliente que acaba de conectarse. ¿Sí? Luego tengo que hacer un broadcast avisándole a todo el mundo que se conectó. Entonces aquí le puedo decir nombre se ha unido al chat. Y aquí le mando el cliente, porque recuerden que broadcast se lo manda a todo el mundo menos al que entra. Entonces aquí no le voy a decir yo acabé de entrar y me va a decir usted acaba de conectarse. Y ahora viene la parte chévere. ¿Cómo hacemos para que cada cliente sea atendido por un hilo distinto? Entonces nos toca importar acá threading, que son hilos. ¿Y qué hacemos con esos hilos? Entonces, como acabamos de recibir un cliente, ese cliente tiene que ser atendido por atender clientes. Entonces lo que hay que crear es un nuevo proceso atender clientes, un nuevo hilo atender clientes para que lo atienda. ¿Sí? Entonces, como les digo, eso ya lo habíamos visto en un tema anterior, en el manejo de multiprocesos. Entonces aquí le decimos que ¿qué nombre le ponemos? Eso es un proceso cliente, vamos a llamarlo, o hilo cliente para ser más precisos. El hilo del cliente, el hilo que atiende ese cliente, nace de aquí, de threading, y le digo aquí que voy a crear un hilo nuevo, thread. ¿Sí? ¿Cuál es el target? El target es qué proceso debe ejecutar, se llama atender cliente. ¿Y cuáles son los argumentos de ese método? Los argumentos de ese método son cliente y nombre. ¿Sí? Y ahora, como ya creamos el hilo, ahora le decimos empiece a trabajar. Le decimos hilo cliente.start. Y ya. Entonces ahí va arrancando cada hilo. Entonces miren, este ciclo infinito. Aquí recibe una nueva conexión, un cliente se conectó, dice sí, se conectó un cliente. Esto ya lo habíamos quitado. Eso ya lo hemos quitado. Un cliente se conectó desde la IP tal.
Vamos a cambiar el mensaje para que no nos queden todos igualitos. Cliente conectado desde la IP, y ahí está la IP. Fulanito se ha unido al chat. Esto lo estamos poniendo en comitas. Listo. Y ese es nuestro servidor. Démoslo así mientras tanto. Ahora el cliente. Entonces vamos a entrar al chat. Ahí solo tenemos creado el servidor. Vamos a crear el cliente. Entonces el cliente no es tan complejo, porque realmente el que tiene que hacer todo el trabajo es el servidor. El cliente es más parecido a lo que hemos hecho antes. Solo tiene una cosita diferente. Bueno, necesitamos threads también. Ya les explico por qué. Threading. Necesitamos un hilo para que mande mensajes y otro para que los reciba, porque si no, no nos va a funcionar. Necesitamos, similar al otro, necesitamos uno que diga recibir mensajes. O sea, el hilo principal del cliente es mandar mensajes, pero necesita otro hilo para recibir mensajes sin que eso intervenga con lo que él está haciendo. Entonces aquí tenemos un hilo infinito que lo que hace es estar pendiente si llega un mensaje. Entonces mensajes igual a cliente punto receive 1024.decode. Estos mensajes son los que van a llegar desde el servidor. Ahora el nombre. Entonces hay que crear el nombre. Entonces nombre del cliente. Le decimos aquí input. ¿Cuál es tu nombre? Para que chatee con su nombre. Creamos el socket. Establecemos la conexión al localhost puerto 9000. Y lo primero que hacemos, que es lo primero, si ustedes se fijan acá, después de la conexión, aquí se crea la conexión. Después de la conexión, lo primero que él recibe es el nombre. ¿Sí? Entonces, después de la conexión, que es este connect, lo primero que hay que hacer es mandar el nombre. O sea, el servidor está esperando el nombre, entonces aquí tenemos que mandarlo. Y estamos enviando, entonces tenemos que decir encode. Eso ya lo habíamos hecho antes también. Ahora vamos a crear este hilo que recibe cosas. El resto del código él va a trabajar solito, pero necesitamos un hilo aparte para que se encargue de recibir las cosas. Entonces vamos a llamar a esto hilo recibir para seguir la misma idea que teníamos en la otra parte del servidor. Creamos un threading, creamos un thread, un hilo. El target de este hilo es recibir mensajes en plural, y le decimos hilo recibir punto está, y ahí creamos ya el hilo. Ese se va por su cuenta, se queda esperando por allá. ¿Qué más tenemos que hacer? Entonces tenemos que ahora la parte de enviar mensajes. Entonces le decimos mientras sea verdadero, el mensaje viene del usuario. Entonces mensaje, o sea, esto es lo que el usuario va a digitar para mandarlo, y simplemente lo mandamos. Entonces cliente.enviar el mensaje codificado, mensaje.code. Y ya, ahí no cerramos ni hacemos nada porque eso se queda funcionando todo el tiempo. Podríamos meterle por ahí si el mensaje es salir, se salga y cosas de esas. Ok, vamos a ver si funciona. Vamos a ver, tanta belleza cierta. La pregunta es cómo probamos más de un cliente. Bueno, me toca abrir otra pestaña entonces. Abrir otra pestaña. Nueva pestaña. Ok, entonces esta es la pestaña servidor. Vamos a poner a correr el servidor. Ahí está corriendo el servidor. Servidor chat está esperando conexiones. Aquí estamos en networking chat. Acá no. Puse a correr esto donde no era. Voy a cancelarlo aquí. Ok. Este sí es. Entonces servidor. El primero es el servidor. El servidor chat está esperando. Entonces aquí conectemos el primer cliente. Entonces le decimos cliente. Entonces me pide el nombre. Entonces el nombre de este es Luke.
y corremos otro cliente por acá. Entonces le damos aquí Python 3 cliente y este se llama Yoda. Entonces acá, ¿qué me dice? Me dice, no puse el nombre. Bueno, el nombre no, porque todavía no, cuando hace la conexión todavía no recibió el nombre. Pero con el primer mensaje debería. Vamos a ver. Yoda se ha unido al chat. Listo, acá llegó. Este no recibe nada porque Luke se unió antes. Entonces vamos a hacer que Luke mande un mensaje. Entonces, hola, soy Luke. Entonces acá en el servidor. Opa, ¿qué pasó? Me faltó un encode. Vamos a ver qué faltó en el servidor. A ver. ¿Dónde está? Eso tiene que haber sido en el broadcast. Mensaje. Mensaje receive. Este es el de enviar. Va con encode. Este es el de recibir. Va con decode. ¿Dónde está el error? ¿Qué dice aquí? Línea 33 en accept. Excepción en thread 1. Broadcast. Clientes el mensaje punto encode. Bytes object. Ocean. Ese ya está bytes. A ver. Ok. Ese es en el broadcast. En el broadcast. Este es mensaje. Aquí estoy enviando. Y dice que no tiene encode. Nombre. Vamos a ver dónde pusimos los decodes. A ver que me quedó malo. Aquí hay un decode, es el único. Pero el mensaje no está. No fue codificado. Ya sé. Aquí tendría que decodificarlo. Una de dos. O lo decodifico aquí o no lo codifico acá. Pero es que por acá hay otro broadcast que estamos usando donde estamos mandando. Donde estamos mandando este es el error. Este es el error. Este es el error porque ese string, por eso lo está haciendo. Ok, vamos a ver, toca decodificarlo acá. Entonces aquí a este mensaje toca ponerle un decode también. Decode. Listo, miren, veamos un momentico una cosa. Si yo tengo acá un mensaje. Mensaje igual a hola mundo. ¿Listo? Si yo le digo mensaje.decode, este no funciona porque el decode no está en los string. El string ya está decodificado. En un string lo que funciona es un encode. ¿Sí? Entonces ahí me lo convierte a binario. Pero si yo asigno a esto una cadena, entonces yo le digo cadena, es igual a esto, y le digo cadena punto, si le digo cadena encode, pues no va a funcionar porque ese no tiene encode. Lo que la cadena tiene es un decode. Entonces lo que falló en este momento fue eso, que estaba pasándole una cadena que ya estaba decodificada, que todavía estaba codificada para que la codificara nuevamente. Entonces vamos a ver si eso resolvió el asunto. Nos vamos aquí. ¿Qué dice? Estos se quedaron abiertos. Estos están conectados todavía. Y aquí también están conectados. Listo. Voy a cerrar las conexiones. Se demora un toque en desocupar el puerto 9000. Sí,
Se demora unos segundos. Mientras tanto, miremos el código. Les muestro qué fue lo que cambiamos. Miren, esto era lo que hacía falta. ¿Sí? El broadcast codifica el mensaje antes de enviarlo. Y eso es lo correcto. Este es el método de enviar. Hay que codificar el mensaje, que es una cadena, codificarlo para enviarlo. El problema es que yo estaba mandando este mensaje acá sin decodificar. Lo decodificamos aquí para verlo en el print, pero el mensaje seguía codificado. Entonces, como yo no lo decodifiqué, él iba codificado y acá le está diciendo codifique un mensaje que ya está codificado. Entonces, sí o sí toca arreglarlo y ponerle que lo decodifique. La otra opción hubiera sido quitar este encode de acá. Pero si yo quito el encode de acá, esto no funciona porque este broadcast está mandando un string. Entonces habría tocado que ponerle aquí en este string un encode para que él tuviera claro pues que lo que está recibiendo. Pero creo que ya con eso debería funcionar. Ahora vamos a correr. Ya debería haber desocupado el puerto. Listo. Entonces vamos. Este es el cliente. ¿Cuál es su nombre? Vamos a ponerle otro. Vamos a ponerle James. Y acá el cliente. Y aquí le ponemos Moneypenny. Acá tiene que haberle avisado que Moneypenny se unió al chat. Y aquí que hay dos conexiones. Entonces en esta vamos a saludar. Hola. Pues acá debe decir que James escribió hola. Y acá le avisa que también hubo un hola por acá. ¿Sí? Vamos a ver, saludos. Saludos 007. Entonces aquí le avisa, sí, le llegó saludos 007 y acá dice, oh, Moneypenny escribió saludos 007 y así sucesivamente. ¿Por qué los mensajes aparecen? Acá aparecen muy bonitos, pero acá aparecen todos montados unos con otros, ¿sí? La razón es que tendríamos que hacer un programa que coja una parte de la pantalla para mandar los mensajes y otra parte de la pantalla para recibir los mensajes, o que vaya alternando al estilo que hace WhatsApp, que vaya alternando un lado con el otro el tema. Pero eso en este momento el objetivo es programación de red, ¿sí? O sea, es cómo se programan los programas de red. Hacerlo bonito y todo eso, eso le aumenta un montón de código y es un montón de código que no tiene que ver con el objetivo del ejercicio. Entonces, yo sé que ustedes tienen más tiempo, seguramente van a coger estos ejemplos y lo van a mejorar muchísimo para que se vea. ¿Listo? Bueno, ese sería nuestro ejemplo de un chat multihilo en este caso. ¿Sí? Ahora veamos otro. Vamos a un ejemplo con HTTP. HTTP es realmente sencillo. Vamos a hacer dos ejemplitos con HTTP. Entonces 04 HTTP. Vamos al servidor. Entonces un servidor web, un servidor HTTP, que es un servidor web. ¿Sí? Lo más bajo nivel, lo más bajito, para no tener que escribir el protocolo todo completo, es crear un objeto HTTP server. O sea, ya Python trae ese objeto, entonces lo que tenemos que hacer es similar a lo que hemos hecho antes, crear el socket y asociarlo con ese servidor y listo, ahí debería funcionar. Entonces para eso importamos socket, que ya lo hemos usado, es el que hemos venido usando hasta ahora, pero ahorita vamos a importar http.server. ¿Sí? Entonces host es localhost, puerto 9000 y ahora vamos a crear una clase derivada del HTTP server, del simple server, y esa clase que en realidad solamente la necesitamos para instanciar el objeto que le vamos a pasar al servidor. Entonces simplemente le decimos class servidor, llamémoslo como lo hemos llamado hasta ahorita, servidor, y aquí decimos http.server.simple http request handler. ¿Sí? ¿Y qué hace esto? Nada, no necesitamos que haga nada, pero sí necesitamos asociar eso
al server. Entonces http.server.http server. Entonces aquí viene lo primero, el host y el puerto, y ahora sí, el servidor. ¿Y qué hacemos con este server? Bueno, pongámosle servidor. ¿Qué hacemos con este servidor? Decimos que funcione para siempre. Listo, y ahí se queda él trabajando. ¿Qué es lo que él va a hacer? Recibir una petición, mostrar en la pantalla que la recibió y devolverlo. Y ya, entonces eso es lo único que va a hacer. Vamos a crear el cliente, dejémoslo aquí abierto. Vamos a crear acá un cliente, ya no necesitamos este otro. Ahora sí, entonces vámonos a la carpeta del ejercicio 4 y aquí vamos a crear un cliente. Nuestro cliente es casi igual de sencillo. De hecho voy a leer el servidor para ahorrarme esto. Este no es un server, es un cliente. El host, el server, y ahora lo que hay que crear es un cliente. Entonces le decimos aquí cliente es igual a http.client.http connection, a donde a ese host en ese puerto, y le decimos cliente.request. ¿Qué método? Tenemos método get, método post, método insert, método put, etc. Entonces vamos a usar el método get. ¿Qué quiero que me traiga? Que me traiga el root. ¿Sí? Ahora, la respuesta de eso, voy a quedar esperándome que el cliente me dé una respuesta. Y esa respuesta, vamos a sacar de la respuesta, que es el paquete HTTP, vamos a sacar los datos. Entonces le digo respuesta.read y aquí digámosle de una vez decode y mostramos la respuesta, los datos, y le decimos cliente.close. Esto es sencillo. Entonces pongamos a funcionar el servidor, Python 3 servidor. Debimos haberle metido un mensajecito, pero bueno, él ahorita va a mostrar qué hace. Y le decimos acá Python cliente. Recuerden que esto trae el raíz. En el raíz que tenemos, solamente tenemos esto, cliente y servidor, no tenemos nada más. Entonces ahora que lo ejecutemos, él nos va a sacar un error. Dirección ya está en uso. Dirección ya está en uso, ¿cómo así? Obvio que está en uso, estoy corriendo el server. Estoy corriendo el servidor, necesito correr el cliente. Cliente. Ahora sí, entonces miren. El servidor que hace, recibió una petición desde la IP tal, en tal fecha y hora, el método get, el slash, y le manda la respuesta y responde con un 200, el 200 es OK. Entonces, ¿cuál fue la respuesta? Una página web, ¿sí? Y esa página web simplemente dice directorio de slash. ¿Por qué? Porque no tenemos una página index ahí. Y me manda la lista. Si yo creara acá, de hecho lo puedo hacer aquí mismo. Si yo le pongo aquí un index HTML, y este index simplemente le ponemos, ni siquiera necesitamos poner todo eso, solamente necesitamos poner un mensaje ahí que reconozcamos. Vamos a poner aquí H1, le decimos hola. Entonces, como ya existe un index, y yo le digo de nuevo acá que me traiga eso, entonces ¿qué hace? Me manda el index. Entonces, la misma petición, método get slash 200 de que lo hizo OK, pero la respuesta ahora es el index HTML, porque por defecto él siempre va a buscar un archivo llamado index HTML. Si no encuentra, manda otra cosa. Entonces, pues normalmente uno no manda el listado de archivos, pero este es un servidor demasiado sencillito, entonces él manda el listado de archivos. Bueno, veamos nuevamente este código. Este es un tree diferente a los otros. Este es el servidor. Lo que tenemos nuevo es este objeto, el socket, de lo mismo que hemos hecho antes,
pero ahora tenemos ya un servidor que implementa el protocolo HTTP. Si nosotros quisiéramos hacerlo por nuestra cuenta, nos tocaría hacer la petición, recibir el paquete de datos, separar del paquete de datos, sacar que es un método GET, que es, o sea, sacar cada una de las partes que componen el HTTP, responder de acuerdo a eso. O sea, este problema sería grandísimo. Pero este simple HTTP ya hace eso, ya separa el protocolo y simplemente me entrega las respuestas y las cosas que se necesitan de acuerdo a eso. Y el cliente lo único que hace es mandar una petición. Abre la conexión, manda la petición GET al raíz, espera la respuesta, la lee, la decodifica, en este caso la muestra, y cierra el cliente. ¿Listo? Bueno, jóvenes, creo que esos son suficientes ejemplos de la programación en red desde Python. Aquí tenemos el ejemplo de los sockets, el cliente-servidor, el ejemplo del eco, cliente-servidor, el ejemplo del chat, cliente-servidor, y el ejemplo del HTTP, el cliente-servidor y un index ahí de fantasía para que el servidor tenga algo que responder. ¿Listo? Bueno, eh, quedo atento a sus inquietudes, me las dejan por ahí escritas y nos vemos la próxima.